Ya, yo creo que es importante lo que tú dijiste. Estamos saliendo de una crisis y fue una crisis realmente fuerte, fue una de las mayores crisis que hemos vivido en décadas. Y eso, obviamente, que lo que ha generado es una falta de la disponibilidad y una falta de liquidez en las familias. Y por otro lado, creo que otra cosa importante es un escenario de comunicación sobre que es posible generar dinero, es posible generar riqueza a partir de mecanismos que antes no los encontrábamos, que no los conocíamos. Creo que a diferencia, las estafas siempre han existido, ¿no? Vemos estafas y modelos piramidales desde hace muchísimo tiempo. Creo que tienen cerca de 100 años el modelo de estafa piramidal, el modelo Ponzi, y desde ese momento vemos constantemente que han habido, y sobre todo también, escenarios de alta inflación, y los hemos encontrado muchas veces en la historia de burbujas económicas donde la gente empieza a comprar activos, ¿no? Con el fin de hacerse más rico. Creo que la diferencia que creo que estamos viviendo ahora es la emergencia de la economía digital. ¿No? Y eso es lo que hace, lo que cambia todo, porque constantemente vemos que hay gente que se está haciendo rica, vemos en noticias de artistas, de inversores, de emprendedores que se han hecho ricos a partir de movimientos con la economía digital. El Bitcoin ha sido tema de noticia desde el año 2020, pero así escaladamente y con la misma escalabilidad ha empezado a crecer, se ha disparado la moneda en todo el mundo. De repente las personas han empezado a comprar muchas monedas digitales y las monedas han empezado a crecer. Y eso se convierte en una noticia que llega a todos los hogares prácticamente de todo el mundo. Y ahí se genera como un sentimiento de, si hay otras personas que lo están haciendo, yo también puedo hacerlo. Entonces hay una forma de generar riqueza que puede simplemente salir del propio desarrollo tecnológico. Y eso puede ser, yo lo puedo tomar, yo lo puedo aprovechar. Muchas de las estafas que están generando van con el argumento de la inversión que está basada en tecnología, ¿no? Para personas que no lo entienden. Entonces, una persona que no puede saber nada de tecnología, pero dice, hay una persona, hay un grupo de personas que saben manejar algo de tecnología, sabe cómo funciona el mundo de hoy, sabe cómo funciona el mundo de las finanzas, entonces voy a darles algo de mi dinero con la promesa de que ellos me devuelvan, porque estoy viendo que en las redes sociales, estoy viendo que en el Internet hay gente que está ganando esa cantidad de dinero por hacer este tipo de movimientos. Creo que eso es lo diferente de las estafas que estamos viviendo en este momento Ujú. a las estafas que podíamos ver hace 20 años atrás o hace 10 años atrás, donde no concebíamos cómo se podía generar fortunas tan fácilmente, ¿no? Por lo Ahora, menos en el imaginario. Ahora, Iván, digamos, autoridades ecuatorianas hablan de más o menos 750 formas de captación ilegal de dinero en Ecuador. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de lo que tú mencionas de las estafas digitales, mucha gente todavía o no las diferencia bien o tiene todavía dudas, no ubica muy bien dónde está la estafa. ¿Cuáles son estas nuevas formas que se están presentando? Esto es realmente un peligro y solamente estamos viendo la punta del iceberg. Esto realmente va a ser un peligro, un gran problema. Estamos en una transición que se llama de la web 2 a la web 3. Esto es importante saberlo, es muy, muy importante. La diferencia que hay entre la web 2, que era el acceso a la comunicación global, a la web 3, que es el acceso por participación, ¿no? Dentro del Internet, significa que yo tengo que tener activos dentro del Internet, es un tránsito que es inevitable. Tarde o temprano vamos a incorporarnos todos dentro de esto, y eso significa una globalización de la economía, pero directa, ¿ya? No comprendemos todo eso, es verdad, no comprendemos porque se ha vuelto mucho más complejo. Ese tránsito va a ser traumático y se está viendo traumático. La cantidad de gente que está poniendo esperanzas en que puede volverse rico de la noche a la mañana es una prueba del desconocimiento que tenemos acerca de los nuevos tipos de economía. Y la web 3, que significa la participación, ¿no? La ciudadanía por participación dentro de la tecnología, eso es una carrera sin retorno. Cada vez vamos a necesitar tener más activos dentro de Internet para convertirnos en ciudadanos. No solamente con las compras digitales por una tarjeta, sino por la propia disponibilidad del dinero en toda la tecnología. Ya. No, obviamente que la gente está deduciendo, intuyendo, conoce noticias de que hay gente que se está haciendo millonaria por tener participación en Internet. Pero como yo no sé hacerlo, entonces no sé cómo es el mecanismo, no sé cuáles son los procesos que pasa para que pueda generar riqueza o tener algún negocio o algo dentro de esto. Y eso es muy aprovechado. Esa falta de conocimiento es extremadamente aprovechada por los estafadores. Yo, en mi canal perdón, en mi cuenta de Telegram, ¿no? Que es la que utilizo para comunicarme,
Cada día me llegan por lo menos entre 4 o 5 propuestas de que me puedo hacer millonario, de grupos que me están invitando a formar parte de algún tipo de sistema de ganancias con el 90%, 80%, 50% de ganancia en una semana. Ujú. Y hay gente que A paga. recibir herencias también. Sí, a recibir herencias. Eso ya pasó un poco, ¿sabes? Eso era muy común hace 10 años, Ujú. recibir herencias, recibir algún tipo de donación. Ahora mismo lo que están prometiendo, y eso me llega muchísimo, muchísimo a mí, es ganancias a partir de economía digital. Ujú. Sí, como incorpórate aquí porque si no te lo vas a perder. Te podemos dar un 50% en una semana de tu dinero porque eso nosotros sabemos cómo hacerlo y tú no. Entonces nosotros te ayudamos y deposítanos esta cantidad de dinero. Ujú. Pero Iván, Es muy además, común. digamos, de estas formas de estafa, la pregunta que a mí me queda es cómo estas empresas, no sé cómo llama, las captadoras de dinero, obtienen los datos de las personas. ¿Cómo es que, por ejemplo, llegan a mi celular? ¿Cómo tienen mi número? Es una de las preguntas que también nos debemos estar haciendo. ¿Qué pasa con nuestros datos? Cadenas, cadenas. Damos datos como si nada. Ese es otro de los grandes problemas que pasó. Somos muy confiados en entregar nuestros datos y eso ya era una advertencia en la década pasada. De repente abríamos una cuenta en Facebook y colocábamos absolutamente todo, compartíamos nuestros datos. Yo suelo hacer un experimento con estudiantes que es investigar a otra persona, ¿no? Como un experimento en su propio grupo. Y como a partir de simplemente un indicio, intentar sacar la mayor cantidad de información posible de otra. Y los resultados son bastante sorprendentes. Se puede conseguir direcciones, números de cédulas, números de telefonía, incluso cuentas bancarias a partir de un simple ejercicio. Hemos desperdigado datos por todos lados. Hemos sido demasiado confiados en que podemos poner datos. En ese sentido, ya cuando hay un grupo organizado que busca generar dinero, ganancias ilícitas a partir de los propios datos, no es tan complejo poder conseguirlo. Las cadenas se retroalimentan por otras cadenas. Hay gente que está investigando cada día, ¿no? ¿Qué personas están ahí? ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Cuáles posiblemente pueden ser las aficiones que tiene? Y es un estudio, ¿no? Es un estudio que lleva tiempo. Pero ese estudio puede ser recompensado por las inversiones por la captación ilegal que puede recibir en el futuro. Entonces es perfectamente comprensible que haya gente que se dedique todo el día a hacer análisis de datos con fines ilegales. Ujú. Iván, ¿cómo diferenciar estas acciones de estafa que generan esta ilusión, ¿no es cierto?, de justo proveer de dinero, emprendiendo o siendo parte de estas empresas, con la nueva economía que sí se está moviendo a través justamente de los bitcoins y de la economía global que ha cambiado? Porque justo no podemos poner en un solo saco que todo es de estafa. Hay una economía mundial que sigue evolucionando, que sigue cambiando y que ya no solo depende de los capitales locales, se ha transnacionalizado. ¿Cómo hacer esta diferencia entre justamente los cambios en la economía, lo tecnológico y este tema ya más basado en las estafas? Sí, yo creo que es importante hablarlo. En este momento se vuelve un tema tabú hay muchos analistas y que son demasiado conservadores o líderes de opinión que ven economía digital, criptomonedas, es igual a estafa en general, y eso no es bueno para la sociedad de ninguna manera. Es importante hablar acerca del mundo de la estafa. Lo mismo que pasó con el Ujú, ministro de Defensa, ¿no? ujú. Que no quiso responder esta pregunta acerca de las estafas. Que es importantísimo hablarlo, porque lo sucede cada día. No debemos convertirlo en un tema tabú. Ahora, ¿cómo diferenciarlo? Pues ningún tipo de inversión te va a hacer rico de la noche a la mañana, creo que es la primera regla, ¿no? No conocemos economía financiera y eso es una cosa súper importante. No nos enseñan en el colegio, no nos enseñan en la universidad, tenemos que educarnos, básicamente. Hay otra cosa un poco perversa dentro de la economía, de la educación financiera, pero creo que es importante conocerlo, saber qué significa un bull market, qué significa un bear market. Son cosas que yo aprendí durante la pandemia, ¿no? No las conocía antes. Y me ha servido un poco también para poder distinguir cuándo se genera un crecimiento de la inflación y cuándo se baja, o cuándo hay que comprar activos, cuándo hay que venderlos, cuándo puedes serte millonario, cuándo puedes ganar dinero y cuándo puedes perder todo tu dinero. Pero eso es a partir de conocer todo eso y hablarlo.
Creo que la primera recomendación que siempre se debe hacer es que ningún tipo de inversión te va a hacer rico de la noche a la mañana o en una semana o en un mes. Las inversiones son planificadas estratégicamente por medio de un asesor financiero o tú a partir de mucho conocimiento acerca de toda la estrategia. No es suerte, no es al azar, no es casual. Toda inversión que necesita una estrategia. Eso es importante. Y Ujú. una estrategia que son mayormente pensadas en el largo plazo. ¿No? Creo que al pensar eso, al conocerlo, puedes de alguna manera como blindarte contra algunos tipos de estafa. Conocer básicamente eso. Nada te va a hacer rico en una semana. Claro, y yo lo ponía como contexto porque acudimos las personas a este tipo de mecanismos, a investigar o como que nos seduce y hay la contraparte que es el sistema financiero oficial, el sistema financiero clásico y justamente yo hablaba de el acceso a créditos, hablaba justamente de los intereses que tenemos, alguien si es que quiere hacerse de una casa, continuar con sus estudios, apoyar los estudios de la familia. Bueno, hay muchas necesidades que en mayor concentración que ha existido justamente en estas décadas, nos hace que acudamos a esos. ¿Cómo tú le ves? ¿Podrá ser regulado estas otras acciones que no son tan clásicas, que están institucionalizadas, o seguirán trabajando al margen justamente por esta falta de acceso hacia la banca privada, hacia el interés más oficial? Es que son mejores los intereses, definitivamente. La promesa de la economía digital globalizada es mucho más atractiva que las promesas de la economía nacional regularizada. Ujú. Y en ese sentido, de cualquier manera, ya siendo a partir de la economía digital por las criptomonedas o del churquerío, es como mucho más atractivo poner tu dinero allí. Es importante discutirlo, es importante hablar, es importante pensar también de economía en ese tipo de contextos. Sobre la regulación, sí es importante, o sea, sí es importante discutir la ley FinTech, es importante hablar acerca de la incorporación de los de criptoactivos en nuestra economía. Mientras sigamos manteniendo esta discusión, vamos a ser aún más víctimas de fraudes. Y creo que es una discusión que globalmente también se le está enfrentando acerca de la regulación de los criptoactivos. Porque si no, estamos en el viejo oeste. Lo que pasa con los NFTs en este momento, ¿no? Con este sistema de propiedad de las obras de arte, de la venta de los mercados de coleccionista Ujú. digitales, es muy complicado, porque eso sí es el viejo oeste. De repente no hay ningún tipo de reglamentación, no hay ningún tipo de ley. Hay gente que se hizo millonaria, hay gente que perdió absolutamente todo y gente que está siendo robada dentro. Pero eso nos obliga a que debemos plantear regulaciones y muchos países lo están haciendo. O sea, creo que no tenemos que asustarnos de incorporarnos en una economía global, pero sí tenemos que hablarlo, tenemos que regular algunas acciones y eso nos puede proteger también como sociedad. Y sobre todo, creo que es importante hablarlo en los espacios de formación. No queremos hablar en la escuela. En la escuela hablar acerca de dinero es como un pecado, es mal visto. En las Mm. universidades tampoco, es como muy impuro hablar de dinero y eso nos pone en una gran desventaja, muy gran desventaja. Conozco gente, académicos que han puesto dinero y que no lo van a decir, obviamente, ¿no? Que han puesto dinero y que han perdido, porque es como yo teniendo como un título de tercer grado, cuarto grado, me dejo estafar pensando, no, o sea, porque está mal visto decirlo, ¿no? Entonces yo creo que Ujú. esto es súper importante. Siempre es más atractivo esta economía global que te dice, puedes ganar más dinero que simplemente el 3% que tienes por estar ahorrando en tu banco. Puedes ganar 5%, 10%, 20%. Pero si no sabes por cómo se genera el dinero, cómo funciona el dinero, eres víctima de cualquier tipo de persona que te diga, que te ofrece algo mejor. Ahora también iban ya apelando como un análisis un poco más de social. Tenemos por otro lado, digamos, estas figuras tipo Don NASA, que digamos son populares, si bien están reñidas por todo lo que ha realizado con la ley, pero finalmente en sus territorios son populares, regalan cosas a la gente, o sea, suplen ciertas necesidades que el Estado no lo hace. Y por otro lado, tienes en Internet figuras tipo aparentemente, digamos, Bill Gates, que de la noche a la mañana se hace millonario también con temas digitales. O sea, cómo también mediar con estas figuras que permanentemente nos van también moldeando ahí las percepciones que tenemos sobre la riqueza.
Sí, evidentemente lo que hizo Don Nasa era un populismo, ¿no? Un populismo de estado financiero, de regalar gente, que eso ha sido visto, eso es como una estrategia muy clásica, entregar a la gente, hacerse conocer por la gente, hacerse querer por la gente y generarse confianza, porque en el fondo la economía lo que hace es un proceso de confianza. Si no tienes confianza en la moneda, si no tienes confianza en tu sistema de producción, si no tienes confianza en el sistema de reproducción de tu economía, entonces no vas a invertir en ella. Y obviamente que una persona que empieza a regalar dinero a su comunidad genera más confianza que a una institución que no lo ha dado, ¿no? Lo mismo hizo Pablo Escobar en Colombia Ujú. hace como 20 años o 30 años, ¿no? Ganarse la confianza de la población para poder posicionar su negocio, la legitimidad de su negocio. Es evidente, tienen que ganarse confianza, pero y tenemos que ser como muy reflexivos sobre el papel que tiene el populismo dentro de nuestras democracias y la economía, y fortaleciendo nuestras instituciones a los niveles desde más abajo hasta las cúpulas, ¿no? Los niveles, las organizaciones más comunitarias, los niveles como más nacionales, recuperando esa confianza es súper importante, porque si no tenemos la confianza en nuestras instituciones, puede aparecer cualquier sujeto que se ponga a regalar comida en la calle o dar beneficios y va a tener nuestra atención, nuestra confianza, nuestro dinero y nuestro poder, ¿no? Y la delegación del poder. Y eso es peligroso. Ahora, en relación con lo que decías de Billy Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, claro, son tecnoutopías, ¿no? Nuestro mundo está construido a partir del norte. Estamos viendo que el norte pasan cosas y por tanto también pueden pasarnos a nosotros. Y eso es muy complicado que pase. Esa es una de las cosas importantes que también tenemos que discutirlo. ¿Cuáles han sido las condiciones con las cuales estas personas han surgido? Muchos dicen, he abandonado la universidad porque quiero ser como Billy Gates. Pero el Ujú. proceso de la creación de Billy Gates es mucho más complicado que solo abandonar la universidad. Es muy difícil que se lo pueda replicar. Esas narrativas son bastante funcionales para poder vender, para el mantenimiento de la economía, no de la economía transnacional. Pero creo que sí es importante poder discutirlas, distinguirlas y saber cuáles han sido las condiciones que se han creado, porque también es muy peligroso mantenernos con estas tecnoutopías que las tenemos en nuestro imaginario, sobre todo en el mundo de los emprendedores, ¿no? Es muy fuerte la gente que cree que quiere volverse rica, no en una noche, no en una semana, pero sí como con una esperanza de que lo que quiero ser, como si Billy Gates lo hizo, si Steve Jobs lo hizo, no, yo también lo puedo hacer. Es importante discutirlo, ser más críticos en el mundo del emprendimiento. Iván, te queremos agradecer esta conversación, el abordaje de lo que parecería un tema de coyuntura, pero desde otras perspectivas, enlazándolo justamente con el modelo económico, con las necesidades reales, materiales de la economía de la población, porque esto va a seguir sucediendo. Son cambios, y no me refiero solo a las estafas, me refiero justamente a los cambios de la dinámica de la economía, a aprender, quizá el llamado en esta entrevista, a aprender más sobre estos cambios de la relación de la tecnología, la economía, para que no nos sorprenda finalmente si toman, amigos y amigas, decisiones, que sean decisiones informadas, que sepamos de dónde vienen esos capitales también, ya sea en el caso de estos grupos, de estos llamados emprendimientos en la economía del emprendedurismo, y en el caso también de estos nuevos avances de las criptomonedas, ¿no es cierto? Te agradecemos, Iván, por esta conversación.